Y fíjate que en ese tema, Edgardo, el tema de cambio de camisetas muchas veces va más allá de lo que en un momento dado el jugador puede ver. ¿A qué me refiero? Había ocasiones en las que algún familiar nuestro nos decía, oye, cambia la camiseta, por favor, con tal jugador. Entonces, no es de que el jugador en ese sentido quisiera cambiar la playera para quedarse con ella, sino porque a veces era una solicitud de algún familiar. En ocasiones sí, por supuesto, la amistad que hay fuera de la cancha da para poder tener la posibilidad de cambiar alguna playera y tener ese tipo de playeras que son icónicas en nuestro fútbol. Ciertamente la afición es algo que de repente no lo veía viable, como bien lo mencionas, pero no pasa de una situación en la cual me parece que lo que la afición no compartía es que lo hicieran tan abiertamente en la cancha, terminando el partido, en lugar de decir, ¿sabes qué? En el vestidor le digo al utilero que me pase tu playera, te lleva la mía y no había ningún problema. Y iría más por ese tema que por lo que representa, porque realmente el cambio de camisetas me parece que en todos los equipos se da, en todos los países del mundo se da también. Oye, del América Chivas, ¿alguna cosa que recuerdes de esta rivalidad? Yo sé que pues se apasionan, ha habido en la historia partidos tremendos, hubo grandes broncas en la década de los 80 donde la pasión estaba a flor de piel y actualmente como que esa pasión ha venido a menos. ¿Lo sientes así? ¿Tú lo palpas así o sigue siendo importante el partido más importante que polariza al país en completo, Adolfo? Sigue siendo, Edgardo. Ahora hay otros temas. Con todo lo que es la tecnología, ha venido a cambiar muchísimas cosas. Antes, literalmente, podías jugar un partido de fútbol y dentro de la cancha, si había una cuestión en la que el balón estuviera lejos y tú tuvieras ya un pique con otro jugador, y me refiero de repente a un delantero con un defensa, cuando el balón estaba en la otra portería y de repente había un codazo, alguna situación, un empujón, un insulto, alguna cosa extra cancha, lógicamente no había lo que es hoy en día. Pues sí, le dabas un pisotón o un codazo y al rato él se desquitaba el defensa o el delantero. Hoy en día es diferente. Si antes había una bronca, pues sí, había que estar el árbitro a ver a quién había visto tener una agresión para sacarle alguna tarjeta amarilla, una tarjeta roja, pero no pasaba de ahí. Esa pasión sigue existiendo. Pero hoy en día, si hay una situación de agresión, viene una sanción de 8 o 10 partidos, entonces no es ahora ya tan sencillo. Y qué bueno que pase eso, porque ahora los jugadores tienen que ser más mesurados, tienen que controlar más las emociones, porque muchas veces esas emociones se pueden contagiar a la tribuna y lo que puede pasar en la tribuna no es nada bonito, nada agradable. La pasión existe y va a seguir existiendo siempre, porque en los clásicos que me tocó disputar, lo que buscamos es el calendario para ver cuándo es el clásico y para jugar con todo, porque ese partido, aunque tiene que haber un resultado, lo que menos le interesa a uno es que sea una derrota. Adolfo, ¿algún gol, algún delantero que te haya dicho, no, que te doliera tanto con el clásico América Chivas, que dijeras, este no me tiene que anotar un gol de los de Chivas en esa época? Bueno, pues cuando jugaste estaba Gustavo Nápoles, eh, Nacho Vázquez, no sé, algunos de ese tipo, alguna rivalidad, algún pique con alguno de ellos. Tú eras muy Fíjate que mesurado, tú eras un portero que yo recuerdo que inclusive hasta en las declaraciones eras muy calmado, no generabas más allá de que la rivalidad deportiva, ¿no, Adolfo? y fíjate, en ese sentido, yo creo que eh, el que te haga gol eh, te va a doler impresionantemente. Muchas veces eran tan rápidas las jugadas en las que tenía que estar atento y no sabías ni siquiera quién te podía rematar en un tiro de esquina, una serie de rebotes, cualquier cosa. Pero literalmente, o sea, la intención, por supuesto, era que no cayera ningún gol. Y lógicamente, si caía un gol, por supuesto que dolía. Y
Y más allá de pensar en tener algún tipo de pique, que por fortuna los piques que había, pues eran más deportivos y no una situación personal manifiesta que, que te quitara o te sacara de concentración en lugar de tener un compromiso por no hacerte ningún tipo de gol. Pero históricamente, los partidos entre América y Chivas, independientemente de que un equipo llegara en una mala racha y el otro en una buena racha, las estadísticas no cuentan. Muchas veces pasó que el equipo que iba más en una posición más incómoda en la tabla es el que en el clásico terminaba ganando. Entonces no es una característica que defina quién va a ganar y quién va a perder un partido. Hoy en día ambos equipos están en una buena racha, y eso no te va a definir más que sea un gran partido, bien peleado, bien disputado, y que todos ahora como fanáticos podamos disfrutarlo. Y lógicamente somos hinchas de las Águilas. En el fútbol mexicano, ¿qué playera pesa más? Yo sé que quizá la comparación no va a ser válida porque pues no defendiste la de Chivas, pero defendiste la del América, que se dice en el fútbol mexicano que la amas o la odias, que no hay medias tintas. ¿Cuál pesa más? Yo ¿Cómo, creo cómo, que cómo lo ves? no, no, no creo que haya una situación en la cual se determine que tenga un peso específico una playera más que otra. Podríamos referirnos en temas de, de campeonatos y podemos decir, bueno, pues si tiene un campeonato más o dos campeonatos más un equipo que otro, podría ser eso una alternativa de diferencia. Pero en lo que respecta a la historia, en lo que respecta a las aficiones de ambos equipos, yo creo que la identidad y la tradición de estos partidos da para mantener un equilibrio entre ambos equipos. No creo de ninguna manera que la situación determine en que una playera pese más, porque la identidad la traen los que traen la playera. Y esa identidad es, por supuesto, para buscar ganar a como dé lugar cada partido. Y esos son los partidos que literalmente, tanto para una institución como para la otra, pues la misma institución, la misma directiva, tienen premios dobles, premios triples, para poder motivar de una manera extra a los jugadores, para poder tener de alguna forma sacar una ventaja más de motivación para ese tipo de partidos. Pero pensar en que tenga un peso específico una playera con su afición, yo creo que ambas aficiones son las más grandes de nuestro país, y la verdad es que se disfruta ese tipo de partidos, porque si bien es cierto, tiene una gran tradición Chivas al tener una política de puros mexicanos, y como mexicanos por supuesto que aplaudimos eso, pero también la afición de América tiene un historial tan grande, y el clásico nacional sigue siendo el clásico nacional a pesar de los años que hayan pasado. ¿Cuántos, cuántas premios, o que recuerdes cuántas primas triples ganaste en los clásicos? Algunas, Sí, 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 ¿no? Porque algunas y otras también las perdimos, pero es parte siempre son los momentos en los cuales determina la importancia del rival, determina el compromiso que incluso en las negociaciones de premios se tienen con las directivas. yo agradezco esta entrevista y sobre todo porque más allá de nuestra amistad, Adolfo, del conocimiento que tenemos, Gracias. no, pues de tu carrera fuiste de esos porteros que porque el América o te puede catapultar o te puede sepultar. Y no sé, tú hiciste chiquito, como que te quedó bien, no te quedó grande la playera del América, sino que te quedó a la medida y le diste exposición. ¿Tú lo sientes así? ¿Sí, sientes que fue tu mejor momento respetando las épocas de Pumas, de Necaxa, de Veracruz, que en Veracruz tuviste mayor cantidad de partidos que toda tu trayectoria, cerca de 272, más que en Pumas, más que en Necaxa, y en Necaxa dos que fueron de las menos temporadas, pero alcanzaste a ganar un título con Necaxa y con el América el segundo título, ¿no? En el 2002, perdón. Entonces,
¿Cuál fue la clave para que no te quedara grande la playera del América y en los clásicos tampoco te quedara grande? Mira, cada equipo en el que estuve fue en un momento específico de mi historia como persona, como futbolista. Lógicamente, el inicio de mi carrera que fue con Pumas, hubo que pagar un precio por esa inexperiencia, esa juventud que en algún momento como impetuosa se tiene que te quieres comer prácticamente al mundo y de repente las cosas por esa inexperiencia te pueden fallar y hay que pagar un precio. Fue mi primer amor en primera división. Estoy agradecido con la institución y ser parte también de un equipo de esa importancia como Pumas. Después en Veracruz fue en el equipo en donde más convocatorias tuve a selección nacional, jugando Copas América, jugando el Eliminatorio Mundialista, Copa Quirim, etcétera. Eh, Posteriormente, ya en Necaxa, como bien lo mencionas, Edgardo, está el tema de mi primer campeonato en primera división. Entonces, eso fue quitarme una losa de encima en toda mi vida futbolística eh, y dejar atrás un historial de no poder ser campeón de primera división hasta ese día. Sí, porque había hasta un comentarios en la prensa que eras el portero sin la suerte de ser campeón con tanta Uh trayectoria, -huh. ¿no es cierto? Entonces, Sí, sí, entonces ahí prácticamente nos quitamos una losa. Y posteriormente en América, después de 13 años que América no conseguía un título, conseguimos en el 2002, como bien mencionas, un campeonato después de una sequía muy larga. Y es ahí en donde ese campeonato nos catapulta en una cuestión histórica, futbolística, a diferencia, lógicamente, de todo lo que representaba Necaxa como club y trascendencia futbolística a lo que representó América, cada uno con su importancia, por supuesto, pero sí una diferencia entre lo que representaba ser campeón con Necaxa, ser campeón con América y poner con letras de oro nuestro nombre en ese campeonato. sí, porque al final estás dentro de la historia americanista, Así estás es. dentro de la historia de los clásicos y por eso, bueno, la entrevista tiene este sabor y para ponerle más sabor, ¿te acuerdas de algún delantero? Con algún que dijeras, no, este me cuesta más del Chivas, este me cuesta más trabajo, alguno de ellos. Fíjate que el que me costaba mucho trabajo porque era un centro delantero con mucha potencia, ciertamente no era muy alto, era Omar Bravo. Omar Bravo fue un delantero que nos llegó a hacer gol con América, eh, pero era muy fuerte, tenía una potencia en todo momento, no daba ningún balón por perdido y llegaba a todos los balones. Entonces, lógicamente enfrentar jugadores de esas características, contra Chivas, un Ramón Ramírez, un Ramoncito Morales, un Bufo Bautista, o sea, un Camilo Romero, un Joel Sánchez, o sea, vas hablando de jugadores de leyenda. Entonces, que cada vez que nos enfrentábamos y que con muchos de ellos nos tocó ser compañeros en selección nacional, el Tilón Chávez, entonces realmente había una camada bien importante y esa camada, lógicamente, y ese pique que existía, pues era en los partidos, en los clásicos, porque cuando éramos compañeros en selección nacional, pues lógicamente el propósito ya era distinto y la amistad la mantenemos hasta el día de hoy. Oye, Adolfo, de niño, ¿a qué equipo le fuiste? ¿América o Chivas, alguno de ellos? Mira, de niño lo que a mí me unió al fútbol fue mi padre. Eh, Mi padre era americanista. Cuando yo no tenía ni idea de lo que significaba un partido de fútbol, la relación que yo tuve con mi padre fue gracias al fútbol, porque de no haber existido esa vinculación por el fútbol, difícilmente hubiera tenido un acercamiento con mi padre. Entonces, porque al ser una persona tan severa en aquel entonces, con aquellas educaciones tan machistas que había, no teníamos una gran relación y fue el fútbol lo que me unió porque
cuando me senté al lado de él a ver un partido de América y le dije que yo le iba a la América también sin saber ni quién jugaba en América, pues eso creó un vínculo, una cercanía con él, que tuve la bendición después de muchos años, antes de que mi padre muriera, de verlo a él en el Estadio Azteca, tomándonos una foto juntos en la cancha del Estadio Azteca, él con su uniforme con su pants del América y yo con el uniforme de portero. ¿Y qué te dijo tu papá? ¿Qué recuerdas de eso? De, como que para él fue una catarsis, ¿no? De ver a su hijo con el uniforme del Sí, equipo de su corazón, de tu papá, ¿no? ¿Cómo se llama tu papá, Adolfo? mira, mi papá es José Ríos, pero mi papá siempre disfrutó todo Bueno, esa situación porque cuando yo llegué a Pumas, lo primero que me dijo es, mándame mi pants de Pumas y se ponía su pants y él se iba al centro a tomarse un café en un restaurante en Los Portales con su pants de los Pumas. Después en Veracruz igual, en la selección mexicana igual, en Necaxa igual. Y en América sí me llamó y me dijo, mándame mi pants, mi playera, mis tenis y mi gorra del América. Entonces, lo disfrutaba él. Cuando salimos campeones, eh, él no estuvo acá en México, estuvo ahí, se quedó en Uruapan a ver el partido, nunca supe por qué no ah, quiso ir al estadio, pero cuando salimos campeones, yo les pregunté a mis hermanos que estaban ahí con él, ¿qué hizo mi papá? Entonces me contaron, bueno, cuando terminó el partido con el gol del misionero, se levantó, gritó, somos campeones, y subió a la escalera de la casa a su habitación llorando. Entonces, nadie nunca ha visto llorar a mi padre más que esa ocasión. Entonces, sí hubo ese vínculo. El cariño que tenía mi padre siempre era porque su hijo estaba en el equipo en el que representara y apoyaba a ese equipo. Pero cuando conseguimos ese título en América, sí lo vivió él, porque yo creo que igual que yo se remontó a esa historia que tuvimos padre e hijo, con el único vínculo que era el fútbol. sí, bueno, pues y uno que desde lejos, de niños, bueno, uno que le va por cierto equipo porque tu papá le va, pues sí representa algo. ¿Te imaginas tú que fuiste profesional, que llevaste, porque seguro llevaste las ilusiones de tu señor padre a otro nivel? O sea, eso nadie lo puede negar. O sea, él se veía reflejado en ti como pues por su afición de fútbol, por su gusto por el fútbol, ¿no? No sé si alguna vez jugó fútbol amateur y eso, pero él llevó esa situación a más y más transportado en un hijo como tú, ¿no? Sí, y fíjate, mi papá no jugó, nunca jugó fútbol, eh, pero tampoco era una situación en la que él determinara o que quisiera que yo fuera futbolista. De hecho, cuando yo llego a tercera división allá en Uruapan, él no estaba ni enterado que yo estaba jugando fútbol con tercera división, hasta que tuve que ir a pedirle permiso para que él firmara, como yo era menor de edad, para que él firmara el contrato con el equipo. Y pero yo desde chavo, desde niño más bien, tenía ese sueño porque yo veía cómo mi papá le hablaba a los jugadores del América, cómo a través de la televisión se refería a ellos, cómo los admiraba, les hablaba como si los conociera, se dirigía a ellos por su nombre y apellido, entonces los admiraba a través de la televisión. Y cuando yo comencé a ver eso, fue que dije, la única manera que tengo para que mi padre me hable así como le habla a esos jugadores es estar yo ahí en un equipo de fútbol para que él me pueda hablar igual. Y así fue como empecé a soñar en ser futbolista. Oye, y retomando lo del clásico, ¿alguna vez en la selección apostaste con una cena, con alguno de ellos, con el Tiburón, con Ramoncito, cuando tú fuiste a la selección con Bora en el 87 a la Copa América? Iba toda esa camada de jóvenes de Chivas, el Camilo Romero, Tilón Chávez, Joel Sánchez, Sí, el estaba, Pulpo entonces, Zúñiga. Zúñiga. Entonces, ¿alguna vez apostaste o algún pique en la selección? Porque siempre pasaba eso. Me acuerdo Claudio Suárez con alguno del América, García Aspe, con Braulio, que le hacían cargadas, muchas cosas, ¿no? Sí, pero no, nunca he sido de apuestas. Literalmente, no son cosas que me hagan una diferencia para estar más motivado o no, porque
el compromiso, realmente cuando ganas un partido, el compromiso que tienes al ganarlo es lo que te da absolutamente todo sin necesidad de que tengas que cobrar algo más. Mm. Eh, la integridad que se tiene en cada compromiso y lógicamente el gozo que te da tu afición, tu equipo, tus compañeros. Cuando ganas un clásico es distinto a lo que... No quiere decir que tenga más importancia una victoria en un clásico que con otros equipos, pero el entorno sí lo hace diferente. Claro. El representar a una afición, en este caso como América, así como un jugador de Chivas representar a su afición de Chivas, las aficiones son los que hace diferente este tema. Los medios de comunicación hacen diferente este partido y todo ese cúmulo de situaciones que se dan fuera de la cancha es lo que hace y le da la importancia a un clásico. Viendo el partido del sábado, el América de Fernando Ortiz con el Chivas de Ricardo Cadena, ¿ves ventaja para el América? ¿Ves ventaja o que Chivas tiene 31 goles América, 9 goles recibidos? Chivas va a ser la mejor ofensiva contra el mejor, perdón, la mejor ataque contra la mejor defensiva. ¿Cómo ves? ¿Esperas un clásico cerrado, duro? Es difícil opinar, de generar un pronóstico. ¿Habrá emoción? ¿Cómo lo ves? No, va a ser un partido abierto. Va a ser un partido abierto porque ambos equipos no solamente van a llegar en un buen nivel, eh, sino más allá de las estadísticas, es lo que representa salir a buscar ganar un partido. Cadena ha hecho y le ha dado al equipo una identidad, al igual que el Tan Ortiz en América. Entonces, ninguno de los partidos que he visto con ambos equipos los he visto meterse atrás, a ninguno de los dos. Meterse atrás y tratar de cuidar un marcador, de ninguna manera. La mística que ambos equipos están poniendo en su trabajo es con un solo propósito y es salir a ganar un partido de fútbol. Entonces, ahora no va a ser la excepción. Seguramente va a ser un partido abierto, un partido en el que cada balón se va a disputar como lo que tiene que ser lo más importante para cada uno de los jugadores que estén dentro de la cancha y los que están fuera también. Entonces, creo que va a haber muchas emociones. Me parece que va a ser un partido con muchas opciones de gol por ambas partes. ¿Es el partido del orgullo nacional por la polarización de las aficiones? Sí, siempre una derrota te va a doler, siempre. Pero este tipo de partidos con una derrota en ese tipo de juegos y de encuentros duele mucho más. O sea, claro que hay una situación en la cual determina que hay una diferencia, sí la hay, pero son los partidos que de verdad nadie quiere perder. O sea, nadie quiere perder. Y vemos del América el ataque Henry Martin y en acá la defensa de Chivas con jugadores que, pues como tú dices, Cadena le encontró como que le tuvieron paciencia y le encontró la cuadratura al círculo, ¿no? Pero esa paciencia eh, fue defendida por los jugadores. Eh, no se puede defender a un técnico sin estar trabajando bien. Y esa es la respuesta que tuvo Cadena de sus jugadores. Ellos sabían que en cualquier momento iban a salir del bache porque sabían cómo estaban trabajando. Salieron públicamente incluso a decirlo, que estaban apoyando y que apoyaban, por supuesto, el proyecto que habían iniciado con Cadena. Un entrenador deja de ser interino una vez que firma un contrato nuevo. O sea, el interinato fue el torneo anterior. Cuando firman un contrato nuevo, ya no es más interino, ya es el entrenador que fue contratado para un torneo. Y a ambos entrenadores les pasó lo mismo. El interinato fue el torneo pasado. Ahora ellos son los entrenadores principales, sin pensar en que digan, no, son interinos, ya no son interinos. Entonces, por eso es que ambos equipos han sido respaldados por sus jugadores y los jugadores son los que dan los resultados. Le hace bien de cara al Mundial de Qatar que estos dos equipos anden bien. Yo creo Sí, que a por veces es la supuesto. medición que Chivas ande bien y que América ande bien. Le hace bien para la selección, para pues es el último empujón previo al Mundial de Qatar. Sí, por supuesto que sí, y principalmente en el nivel que se representa. Estamos hablando de dos de los equipos más importantes de nuestro país, pero también es importante que equipos que desafortunadamente son de los equipos grandes, pero que desafortunadamente no andan bien, tendrían que estar en otro nivel. ¿Para qué?
para que precisamente se nutra la selección nacional de los equipos importantes de nuestro país. No quiere decir que haya equipos que no puedan hacer aportaciones, aunque no anden bien, claro que lo pueden hacer, pero el nivel del futbolista, el nivel de nuestro país, el nivel del fútbol mexicano, lo representan los equipos importantes y hoy en día me parece que va a ser, ya después de estar analizando los temas de las convocatorias, todavía va a ser un tema complicado definir de los 31 que están, quiénes de los 5 que estarían sobrando de 26, quiénes serían. Será el duelo de los porteros. Miguel Jiménez tardó casi 12 años en consolidarse por Memo Ochoa, o sea, le aguantó, fue a equipos, bajó a Liga de Ascenso, tuvo su trayectoria y la revolución le está haciendo la justicia a Miguel Jiménez en Chivas y por el lado de Memo Ochoa. ¿Ves un duelo, un clásico de porteros? Sí, difícilmente es un duelo entre porteros. O sea, cada portero va a hacer lo mejor que tiene que hacer para buscar mantener en cero su arco. Y no es decir, y el rival ya atajó 3, entonces me va ganando. No es así. Acá, incluso si una defensiva hace su trabajo de manera espectacular para que lo menos posible en cuanto a peligro se refiere tengan en su arco, pues mucho mejor. Pero lógicamente el trabajo que va a haber en este partido por ambos equipos, sí me da la certeza de que en ambas porterías va a haber jugadas de mucha emoción y ciertamente mientras Jiménez es un arquero que se ha hecho a la pujanza, a esa situación de sacrificio, de entrega, de trabajo, de picar piedra para llegar hasta donde está ahora, pues es un motivo más de orgullo para poder estar pensando en, más allá de demostrar, en buscar sacar puntos a como el lugar. Y por otro lado, Memo, pues con esa gran experiencia, es un ícono, un histórico en América, pues, por supuesto que también la intención es a como el lugar ganar el partido. Y cambiando de tema de la selección nacional, ¿te quedaste con la espina de no ir a un mundial, Adolfo? Mira, podría decirse, me tocó jugar el Metore Mundialista, calificamos al Mundial de Francia 98. Eh, Estoy en los álbum Panini de Francia 98. Pero si en ese momento determinaba la decisión de un entrenador ver y elegir qué porteros en ese caso iban, y tomó la decisión, no voy a cuestionar si estuvo bien o estuvo mal, porque si me hubiera llevado, no hubiera cuestionado por qué me llevó. Y si no me llevó, tampoco voy a cuestionar de por qué no me llevó. Para mí tiene más valor el que la gente lo diga por mí, sin necesidad de que yo salga a gritar, que la gente diga, tú debiste estar en el mundial. Para mí eso tiene mucho más valor. En una autocrítica, ¿te faltó algo? Un poquito para ajustar de ser dentro de, pon tú, para el 98, en el 2002. En el 2002 fuiste campeón con América, estabas en un tremendo nivel y al final no estuviste dentro de esa lista de Aguirre, y en el 98 de La Puente, que es tu técnico con el América en el 2002. ¿Te faltó algo? ¿Tú te has analizado, has revisado eso, la película de tu trayectoria, Adolfo? Mira, realmente no me he puesto a analizar en decir si me faltó algo o no. Si me faltó algo o no, o los técnicos en ese momento definieron que algo me faltaba, pues habrá que saber de parte de ellos qué es lo que me faltaba. Pero en lo que a mí respecta, siempre fui un portero que trabajó profesionalmente. Llegaba una hora antes a cada entrenamiento y me iba una hora después de cada entrenamiento por mejorar y por tratar de no solamente mejorar día a día, sino estar en el nivel que el equipo a donde yo estaba representaba. Y lógicamente en selección nacional, pues al máximo nivel que yo pudiera estar. Y lo que me tocó hacer tanto en selección como en los equipos, ya cuando era yo un arquero de experiencia, ya en los últimos años en donde estuve jugando al fútbol, me parece que el nivel que alcancé para estar en mis equipos y conseguir lo que conseguimos fue bueno. Pero de ahí a tratar de pretender eh, imponer mi nombre a un técnico, pues eso nunca lo hice y siempre he sido respetuoso
de esa parte. No, y además, ¿cómo decir que te achicaste a nivel internacional? ¿Qué equipos enfrentaste? La Copa América de Bolivia, ¿qué equipos, y toda la Copa Carlsberg, eliminatorias mundialistas? O sea, al final, todo en este análisis queda en el gusto de los técnicos, en el análisis de los técnicos, si te quisieron llevar o que a quienes quisieron incluir en la lista. Al final, en ellos queda, ¿no? Tú hiciste tu trabajo, siempre profesional, siempre, yo me acuerdo, no polémico, nada, nunca, salvo el juicio era sobre tu trabajo en el terreno de juego, ¿no? Sí, pero eso realmente el día que yo decidí retirarme del fútbol, cuando un año antes de terminar mi contrato con América, yo ya había decidido que me retiraba. Entonces, mis compañeros lo sabían, también mi directiva lo sabía, mi familia lo sabía, pero la afición y la prensa no lo sabía, por eso fue tan sorpresivo el momento que yo me retiré, pero me retiré completo, me retiré, le entregué todo lo que pude yo a la carrera y a la posición, eh, lo hice de la mejor manera posible con las herramientas que yo tenía. Entonces, cuando decidí retirarme fue porque quería retirarme en el mejor momento de mi carrera. Todavía cuando existía posibilidad de seguir jugando en otros equipos o incluso en América, y me retiré completo. Por eso es que estoy tan conforme cuando anuncié mi retiro. Mucha gente sí me dijo que por qué me retiraba, que todavía tenía para jugar, y sí me parece que tenía para jugar varios años, pero yo quería decir adiós al fútbol y no que el fútbol me Te dijera adiós a obligara, mí. te dijera, ya debes irte, ¿no? Eso Así es es. arrastrar la cobija, como quien dice, ¿no? Ya Sí, en se va a cortar, ¿me das chance nada más ahorita que termine y hacemos otro ya nada más para la salida, el cierre? sí, sí. Permite, ahorita que se acabe. Y pues sí, Adolfo, estoy ya fuera de entrevista, pero de verdad que pues tu trayectoria siempre fue tremenda, ¿no? O sea, yo también no se explicaba, porque me acuerdo allá en la Copa América de Bolivia con esos partidos contra Brasil y ¿no? Sí, pero todo es parte de una historia y eso es lo que me llevo. O sea, a final de cuentas, eh, todos los momentos y los tiempos que uno vas atesorando, los vas atesorando en equipo, los vas atesorando de una u otra manera. Eh, Increíblemente esos momentos que fueron con Bora Milutinovic fueron excelentes porque extraordinarios, porque después de Copas América, eliminatoria mundialista, haber jugado la Copa Carlsberg, la Copa Quirim, todo eso para poder llegar a las eliminatorias de Francia 98, pues el equipo llegó tan motivado que, que 2 jornadas antes de terminar la eliminatoria mundialista ya Sí, estamos estaban calificados para el calientes. Mundial. Entonces, eso no, este, no precisamente es algo tan normal en los procesos de la selección nacional por todo lo que enfrenta en los equipos de nuestra CONCACAF. Oye, Adolfo, ¿y cómo vives lo del Querétaro, la situación? ¿Todavía sigues pensando que todo, pues porque al final te envolvieron a ti dentro de la vorágine que pasó ahí, ¿no? O sea, Sí, sin pero deberla ni temerla y tampoco exactamente. sin dar un paso atrás, ¿no? De la situación, ¿no? No, lo acabas de mencionar. El que nada debe, nada teme. Lo mío y mi posición y mi facultad y mi autoridad tenía que ver con lo deportivo, exclusivamente, nada más. Y ya si de ahí vinieron temas extraños, temas complicados o temas obscuros de la Federación Mexicana de Fútbol, no es algo que me corresponda decir ni mencionar porque simplemente toman una decisión arbitraria en donde solamente ellos lo decidieron y no quiere decir que esté de acuerdo, que después hayan dado marcha atrás, en decir que una sanción de 5 años solamente se baja a un año, pues ya de entrada se dieron cuenta de que habían tomado una decisión equivocada y lógicamente, aunque no estoy de acuerdo, ya tendría que ir yo a temas internacionales en FIFA o en el TAS para poder quitar esa sanción y meter mis apelaciones y todo, pero eso llevaría tal vez más de un año y sería contraproducente estar yendo ahora
contra la federación y que de repente ellos mismos, en lugar de terminar todo en paz, fuera un enfrentamiento. Pero al final de cuentas sería imponer un Estado de Derecho sobre tu facultad como directivo, ¿no? Simplemente no es por ser belicoso ni tomar un fusil, pero sería establecer un Estado de Derecho de tus facultades como directivo y en donde fuiste arrastrado por esta vorágine, ¿no? Y ellos lo saben, o sea, hubo muchísimas eh, situaciones este, extrañas en el armado de la carpeta, o sea, nada que ver, o sea, no había absolutamente nada que ver. Cuando ellos la mandaron y llegó al club, no tenía nada que ver con lo deportivo, pero ellos lo saben, tenían que llamar la atención de alguna manera, tomar una decisión precipitada y equivocada, pero nosotros estamos tranquilos porque actuamos como teníamos que haberlo hecho y todo lo que tenía que ver con nuestra facultad era deportiva. No, sí, sí hubo posibilidad de nosotros presentar todos los documentos que en un momento teníamos después de lo sucedido. O sea, tuvimos una reunión, estuvimos ahí. Eh, pero después de eso viene la sanción completamente injusta, completamente fuera de lugar, completamente ridícula, no solamente en lo que se refiere a mi persona, sino también a la afición, o sea, al estadio, a lo que representa el fútbol en Querétaro. O sea, prácticamente desahuciaron a un equipo, hoy en día sigue sufriendo esas consecuencias. Muchísima gente, ellos hablaban y decían que no se iba a, a perjudicar a gente que podía perder su trabajo eh, y que dependía su trabajo del equipo. Pues no lo hicieron así, o sea, perjudicaron a cientos y miles de personas que tenían sus trabajos, que ese trabajo dependía del fútbol, dependía del estadio, dependía de todo lo que rodeaba un partido de fútbol acá en Querétaro. Entonces, sí fue una sanción que de alguna manera se vieron ellos rebasados en todos los sentidos para tomar una decisión y esa decisión a final de cuentas arbitraria terminó perjudicando. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Aprender de las situaciones que han pasado y ciertamente ellos tendrán que tomar sus decisiones para poder definir también, sacar lo mejor que se pueda de una situación como esta y tener que tener los registros de todas y cada una de las personas que entren en algún momento dado a un estadio de fútbol e implementar la tecnología de una manera básica, importante y única en todos los estadios para que haya control absoluto y que cada persona y cada familia sepa al entrar a un estadio quién está sentado a su lado izquierdo y a su lado derecho. Entonces, algo tendrán que hacer y que ahí sí tienen que ponerse las pilas para poder tomar decisiones. Porque se habla de que después de esta situación de Querétaro Atlas, la liga redobló, endureció sus medidas de los comisarios y de todo, aumentó el presupuesto para seguridad, pero fue como querer tapar el pozo después del niño ahogado, ¿no? Porque al final de cuentas, pues toda esta cuestión, desde uno que trabajó en un equipo de fútbol, yo recuerdo que el comisario era la máxima autoridad para haber suspendido ese juego. Si no veía la cantidad de elementos de seguridad, muchas cosas que puta, nos tardaríamos horas y horas discutiendo sobre ese tema, pero al final el comisario, como que la gente de la Liga MX, les faltó experiencia para manejar este tema, ¿no? Y mira, el comisario, el que tocó en ese partido era de los más experimentados de la Federación Mexicana de Fútbol. Lógicamente, y una de los alegatos que yo envié a la Federación Mexicana de Fútbol era precisamente refiriéndome a ese tema, a que podía avalar en todo momento lo que yo estaba mandando como escrito, en donde decía que yo nunca había estado previo a un partido en una reunión de seguridad, porque esas reuniones de seguridad lo que la tiene es el comisario de la Federación Mexicana de Fútbol. Entonces, quien define que todo esté en orden, absolutamente todo en orden, es el comisario de la Federación Mexicana de Fútbol.
y él definió que todo estaba en orden porque todo estaba en orden. Entonces, después de lo sucedido, eh, me parece que la federación era normal que protegiera a su gente y buscaran cobijarlos de alguna manera y que no se saliera esa información para decir quiénes eran los responsables, porque los primeros responsables pues, fue la Federación Mexicana de Fútbol. Porque yo recuerdo que para un partido de fútbol te llaman a las juntas de seguridad, estás palomeando, que si no llegan tantos efectivos de policía. Cualquier cosa es una multa, más allá de 80, 90,000 pesos, eso era en la Liga de Ascenso. No sé No, de cuánto era en eso, la primera división. mira, te voy a decir, te voy a comentar como me lo dijo don Aníbal Ruiz cuando era mi entrenador en Veracruz, que en paz descanse. Decía, habla poco de lo que sabes y nada de lo que no sabes. Entonces, yo no tengo ni idea de cómo se manejaba una junta de previa a un partido. No sé si había una multa, si había de qué manera se juntaban, cómo se reunían. Yo estaba exclusivamente como director general Deportivo. deportivo. Entonces, todo lo que determinaba el equipo, cuando venía ese tipo de reuniones, yo estaba viendo los partidos de fuerzas básicas, yo estaba viendo a la sub-20, a la sub-18 en las instalaciones, entonces literalmente no tengo ni la más remota idea de cómo se manejaba todo eso. ¿Fuiste un chivo expiatorio? Yo creo que sí, porque hay muchas cosas oscuras en el tema de la federación, o sea, todo lo que representa el que hayan hecho un expediente sin sustentos en donde terminan sancionando a dueños del club o socios del club eh, que no tenían tampoco nada que ver con los temas de seguridad. Y a mí me ponen al nivel de un socio, cuando yo, no era yo era un director deportivo, yo no tenía nada que ver con ninguna sociedad ni con el equipo en sí como dueño. Y ahí viene la sanción. Entonces, sí me parece que las inconsistencias que en el documento enviaron, que el armado de la misma carpeta fue sin argumento alguno, y sí, seguramente dijeron, pues tenemos que hacer ruido, y entonces no va a ser lo mismo poner los nombres de los socios a que pongamos el nombre de alguien más que llame la atención, No, y de conocido, alguna ¿no? manera Que lo hicieron. llame, que Sí, sea, o sea, ¿cómo te diré? Que tenga prensa, que esté, como tú dices, ¿no? Pues que mande un mensaje directo sí, al público de que está poniendo orden la Liga MX, pero lo más ilógico, y no es por querer amarrar navajas, pero sí, de que después metan reversa. Eso es lo que más eh, deja mal parada a la Liga MX, a la Federación Mexicana de Fútbol y a sus directivos, porque yo sigo pensando que se ensañaron con la gente de Querétaro, ¿no? sí, de acuerdo, y además que es un tema que puede pasar en cualquier estadio. Y ahora la importancia es precisamente evitar que algo así vuelva a pasar. Y sí, es cierto, o sea, vienen temas en los cuales determinan ensañarse, sí, me parece que sí lo hicieron, pero a final de cuentas, todo lo que de alguna forma se hizo dando carpetazos en lo que sucedió, también en lo que aparentemente de inicio era y que también sin deberla ni temerla, actualmente los dueños de Gallos, que es Grupo Caliente, ellos ya habían negociado al equipo, ellos ya tenían un compromiso menos, por decirlo de alguna manera. Y de repente lo obligan a quedarse con el equipo otra vez y le dicen, tienes 3 meses para vender el equipo, y después eso también lo echaron para atrás. Pues dijeron, no te preocupes, ya no es obligatorio los 3 meses, puedes quedarte con el equipo y venderlo en 1 o 2 años, si es preciso. Entonces, fueron prácticamente dándose cuenta que se habían equivocado y echando atrás esas mismas situaciones de sanciones que ellos habían puesto, pero lo que no echaron para atrás es lo del equipo. Y literalmente que vayas a un estadio de fútbol y que los jugadores lleguen a su estadio y que sigan sin tener el apoyo de su afición, sí es desahuciarlo. Y literalmente, o sea, los menos culpables de todo lo que sucedió pues, son los jugadores. O sea, ellos no tienen nada que ver en todo el tema. ¿No? Y sobre Y todo porque se supone que para hacer crecer y solidificar
el fútbol mexicano tendrían que verse manejado como socios los equipos y no ser lapidarios como que le echaron sal a la herida. Estaba el Querétaro abierto sus heridas con esta situación, porque ¿quién va a querer la violencia en un estadio que se le saliera así del control y que, bueno, lo que le asustó quizá a la Liga MX fue que se conoció a nivel internacional? Noticieros de todo el mundo hicieron eco de esta situación y por eso quisieron hacer impacto sancionando a gente como tú que tenían una imagen no pública, ¿no? Y mira, yo creo que a todos nos tomó por sorpresa lo que sucedió, incluso la misma federación, que esto hizo precisamente que tomaron decisiones arrebatadas y sin fundamentos. Pero eso también ya pasó. Ahora habrá que seguir viendo hacia el frente todo lo que viene para el equipo, lo que venga. Tristemente, también el equipo femenil salió perjudicado también al hecho de estar también jugando a puerta cerrada, cuando no tenían nada que ver en todo el tema. Entonces, todo eso ya pasó. Ahora habrá que darle vuelta a la página, estar viendo qué es lo que viene y tratar de seguir buscando esas opciones. Desgraciadamente en la federación seguimos viendo esas inconsistencias en todas las tomas de decisiones, con equipos que no calificaron para el Mundial, equipos que no calificaron para los Juegos Olímpicos. Después echan a Torrado equivocadamente para mi gusto, porque él estaba más en el tema de prioridades, es la selección nacional mayor, la que importa, hacen los cambios, ahora llevan a otro director deportivo que no tiene nada que ver con el proyecto que armó Torrado anteriormente. Entonces van tomando decisiones que pareciera que viene el tema de Archundia, que representa su renuncia, que no se la aceptan, Bricio se va, el equipo, el fútbol está en un tema tan complicado que parecería que están dando pasos en reversa. Claro, y en ese sentido, al final de cuentas, lo que sale afectado, pues es el fútbol mexicano en sí, ¿no? Por todo este tipo de decisiones, ¿no? Sí, y de alguna forma, nuevamente, los que salen a dar la cara por fútbol son los jugadores. Los jugadores, cada equipo, cada uno de ellos son los que siguen manteniendo y siguen dándole esa vigencia, ese cierre que hoy, como platicamos hace rato, los partidos importantes que se estén jugando, son lo que hace que de alguna forma se empiece a quitar esa atención hacia la Federación Mexicana de Fútbol con todos los errores que siguen cometiendo y que nos empezamos a enfocar en lo más importante, que es lo deportivo, y que nos enfoquemos en lo más importante, que son los equipos de fútbol y que son los jugadores. Ya para finalizar, ¿cuál es el futuro que hay en el futuro de Adolfo Ríos? ¿Qué piensas cuando se cumple ya la sanción? ¿Cuándo puedes estar ya elegible para volver a un puesto directivo? Si volverás, ¿cuál es el futuro de Querétaro? Si tienes alguna relación con el equipo, ¿cuál es el futuro? Mira, en este momento estamos muy tranquilos, nos invitaron en Claro Sports a ser parte de los analistas que este equipo de trabajo tiene. Estoy bien contento, bien tranquilo, porque todo lo podemos hacer incluso a vía remota. Ya no es necesario tener que estarse trasladando a la Ciudad de México para estar haciendo los enlaces. Y eso también es una tranquilidad, porque estamos con la familia, estamos bien. Seguimos otros proyectos por acá en Querétaro, iremos viendo, la sanción termina en marzo. Una vez que termine esa sanción, veremos qué posibilidades hay nuevamente de estar como probables opciones, ya sea acá o sea en otro lado. Iremos analizando cuáles son las opciones, pero de que sabemos que las cosas pasan y Dios tiene el control y la última palabra en todo lo que sucede, estamos tranquilos, porque independientemente de todo lo que sucedió, el aprendizaje fue muy grande y muy importante. Y hoy en día te puedo decir que estamos más fuertes que antes porque la misma gente nos sigue fortaleciendo y sigue creyendo en lo que somos y en lo que hemos representado, y dentro y fuera de las canchas. Y estamos tranquilos, estamos tranquilos. Dios tiene cosas buenas. Y oye, ¿y en el Mundial de Qatar le ves patas para gallo a la selección? ¿Crees que sí tengamos podamos los 20 centavos para el peso? Yo creo que sí. Ahorita lo más importante, el paso siguiente, es que el Tata defina quiénes son los 26 jugadores que nos van a representar.
Una vez que se defina eso, la situación ya es enfocarte única y exclusivamente en llevar al equipo al máximo nivel que se pueda para enfrentar un mundial. Si las cosas salen bien o no con la cuestión del Tata, pues el Tata ya cumplió con calificar a México al mundial. Si el Tata en un momento dado dice, bueno, las cosas no salieron, pues él se va a ir a su país y a lo mejor ya no vuelve a México en toda su vida. Pero lo que determina y lo que representa y a los que por supuesto se les abre esa posibilidad a los jugadores. No sería la primera vez que antes del mundial hay pesimismo. Eh, pero quienes van a definir por qué, porque es parte de su historia, porque van a representar al fútbol mexicano, porque van a representar a su país, porque van a representar a su familia, son los jugadores. Y por eso es que sí tengo yo mucha fe en que una vez que el equipo ya esté definido, más allá de lo que pueda definir o no un entrenador, depende de los jugadores. Y yo sé que los muchachos van a llegar al nivel que tienen que llegar, van a cerrar filas en lo que representa el trabajo que tienen que hacer para poder llegar a un mundial y seguramente nos van a dar muchas alegrías. Pues agradecemos estos minutos que nos brindó Adolfo Ríos, amigo de siempre. Tenemos años de conocerlo, siempre con la sonrisa y siempre un tipazo como desde su época en Pumas, todo siempre. Entonces, y sobre todo, un gran respeto por el compañero jugador y por los futbolistas, y qué bueno que al final de cuentas pues fue arrastrado como chivo expiatorio de esta cuestión de Querétaro y que tendrá esa personalidad para salir adelante. Agradecemos esos minutos para Haz México, para de Adolfo Ríos. Muchas gracias, de nuevo reiteradas gracias, Adolfo, y que no sea la última charla. Un abrazo.